Vamos a iniciar nuevamente la grabación, ¿sí? Con la parte que nos habíamos quedado aún en lo que corresponde al sistema respiratorio. ¿Dónde está? Ya, entonces, de lo que ya habíamos revisado en sistema respiratorio, no sé si alguien de ustedes me hace un recuento. Recuerden que la próxima clase tenemos pendiente lo que corresponde al prerequisito de sistema respiratorio, ¿sí? Para que tomen en cuenta eso. Entonces ya habíamos hablado de los objetivos de esta cátedra, de abordar en esta unidad. Habíamos hablado de los músculos laríngeos, de la laringe, ¿sí? Y no sé si ya habíamos abordado en esta porción de las arterias del tórax, ¿no es cierto? Ustedes recordando acerca de las arterias torácicas, tenemos principalmente lo que corresponde a la aorta con sus diferentes ramas, ¿sí? Entonces, al tener la aorta, miren ustedes, a ver, déjenme, les voy a poner el puntero. La aorta con sus ramas de las arterias torácicas internas y la arteria intercostales. Estas dos arterias intercostales, tanto anteriores como posteriores, que como ustedes pueden ver aquí en esta vista posterior a nivel de la caja torácica, se puede visualizar cómo estas discurren en la parte del borde inferior de las costillas. ¿Sí? Y lo mismo como estas venas, ya vimos las arterias, ahora lo que corresponde a las venas, tenemos las venas brachiocefálicas, ¿no es cierto? Que también corresponden a la parte del tórax. Ustedes recuerden que todo como les decía, todo lo que corresponde a la parrilla costal, la caja torácica, tiene una influencia en el sistema respiratorio. Este sistema respiratorio, si una de las venas está ocluida, si una de las arterias está ocluida, obviamente va a afectar en lo que respecta al sistema respiratorio. Entonces aquí se había colocado en esta gráfica también un recordatorio de lo que habíamos visto de las venas del tórax. En las venas del tórax, sus principales afluentes, como vieron, tenemos lo que son la vena ácidos, ¿no es cierto? La vena hemiácidos, la vena cava superior, que también, y la vena cava inferior, siendo el lugar de confluencia a nivel del corazón, ¿no? Entonces, en el corazón es un lugar en donde cada una de estas desemboca, obviamente, para el drenaje para la oxigenación de la sangre. No sé si ya les había presentado esta gráfica de la radiografía de tórax, en la que se puede evidenciar, este es un estudio radiográfico con vista postero-anterior, ¿sí? Y dentro de lo que debemos aprender o recordar es primero si esta radiografía está bien tomada. Está bien tomada significa que se puede visualizar, como ustedes ven aquí, la parte de las clavículas que están alineadas, ¿sí? Ambas están a la misma altura y tienen su unión en B en la parte central. Entonces, se puede decir que está bien centrada esta radiografía. Posteriormente, para ver si tiene una buena densidad, una buena penetrancia, lo que se hace es visualizar la parte de los cuerpos vertebrales. Si los cuerpos vertebrales se pueden visualizar, está muy bien. No debe ser muy dura la radiografía. ¿Qué significa con muy dura? Que se vean por completo los cuerpos vertebrales y no este aire que aquí discurre por la tráquea. ¿Sí? Keila, dígame. Disculpe, doctora, ¿en qué proyección dijo que se encontraba esta radiografía, por favor? Póstero anterior. Gracias. Listo. Entonces se puede visualizar cómo la tráquea está hacia el centro, ¿sí? Y a nivel de los arcos costales, para ver si esta radiografía está insuflada, porque ustedes recuerden, no sé si alguien de ustedes o un familiar le han hecho un estudio de radiográfico. Para tomar esta radiografía se pide al paciente que realice una inspiración forzada. Entonces lo que le dicen es respire y se llenan de aire los pulmones para poder visualizar cada uno de los espacios mucho mejor. Entonces, en la radiografía
se cuentan también los espacios intercostales. El único error que cometemos a veces cuando estamos revisando esta radiografía es que contamos estos espacios intercostales de aquí. Miren, se ve 1, 2, no, estos no hay que contarlos. Se cuentan, no sé si ustedes los pueden ver en la parte, miren, aquí se ve una costilla, otra costilla, ¿no es cierto? Miren aquí por detrás se ve un poco pintada. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces son los 8 espacios intercostales. Estos espacios intercostales están muy bien, entonces tiene que tener 8 espacios intercostales para decir que un estudio radiográfico está tomado de forma adecuada. Y ya, una vez que veamos que la radiografía está bien tomada, bueno, ya después nos van a enseñar, supongo que en los semestres continuos, pero en este momento debemos identificar las estructuras. Todo lo que está de color negro es pulmones, porque ustedes recuerden que los pulmones son órganos radiolúcidos que dejan pasar la luz. Bueno, ya han de ver ustedes cómo el rayos X hace su influencia a nivel de cada órgano y cómo esto los pinta. Por eso ayuda a ver lo que son huesos y a nivel de campos pulmonares. Y ahora que estaba de moda en la pandemia del COVID, también se enviaban a realizar radiografías de tórax, pero era mucho más sensible lo que es la tomografía de tórax. Entonces, tenemos pulmones, ¿sí? Ambos dos pulmones, ¿no? Miren, voy a dibujar todo el contorno del pulmón, ¿sí? El pulmón derecho, acá el pulmón izquierdo, hacia la parte del centro lo que tenemos desde el corazón, con el arco de la aorta y la arteria pulmonar. Además, recuerden que en una radiografía de tórax, lo que más se visualiza es el atrio izquierdo y la parte del ventrículo izquierdo. La parte por debajo, recuerden que esto está sentado sobre el diafragma, que va a ser todo lo que es el lado derecho del ventrículo, ¿no es cierto? Y el atrio derecho. De ahí, posteriormente, se van a visualizar lo que corresponde al diafragma. En el diafragma lo que debemos visualizar es además el campo de las cúpulas diafragmáticas. Ambas dos generalmente se encuentran localizados de manera horizontal cuando se realiza en insuflación. Entonces, en este estudio radiográfico les había colocado para que cada uno de ustedes visualice y entienda dentro de las estructuras que se ven en una radiografía y ya posteriormente se van a ir en los otros. Espérenme un momentito. Listo, gracias, mil disculpas. Entonces, vamos a continuar con lo de la radiografía de tórax, que ya no creo que nada más. No sé si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a esto. Bueno, para continuar, tenemos en esta gráfica para poder visualizar lo que aquí se ve, las pleuras. ¿Sí? Recordando que el pulmón, que es un órgano intratorácico, ¿sí? Del lado derecho ustedes pueden visualizar, tenemos un pulmón insuflado, es decir, lleno de aire. Y del lado izquierdo es un pulmón colapsado, ¿sí? Estos pulmones colapsados generalmente se dan cuando ha existido algún tipo de traumatismo, un hemotórax, un neumotórax. Hemotórax significa que por alguna circunstancia se lesionó una de las costillas, hubo una lesión dentro del tórax y lo que hizo es que se empieza a llenar este espacio que ustedes ven aquí que está de color celeste, se empieza a acumular líquido hemático o sangre. Y lo que hace
es que a nivel del pulmón este se llegue a colapsar porque es como un globo. Miren, aquí tenemos una gráfica, ¿no? Entonces, esta porción del pulmón se empieza a colapsar y no permite que este se expanda y realice su función de oxigenación, que ustedes recordarán que es la principal función del sistema respiratorio. Ya, entonces tenemos a nivel de las pleuras. Ah, y la otra que me estaba olvidando era el hemotórax. El hemotórax es producido debido a que se puncionó el pulmón. Y el pulmón, ustedes recuerden que tiene aire, es como un globo, como les explico. Entonces, al tener aire, este aire llega a salir y se llena nuevamente en esta cavidad pleural. Ustedes pueden visualizar que tenemos de este lado, del lado izquierdo, todo lo que corresponde al área anaranjada, ¿sí? Esta área anaranjada, como ustedes pueden ver, es la pleura visceral. En ambos dos pulmones tenemos la pleura visceral. Esta pleura visceral es la que recubre al corazón y se puede visualizar como esta basta por dentro, ¿no es cierto? Por dentro de los anillos a nivel del hilio del pulmón. De igual manera recubre todo lo que corresponde al pulmón. Y hay otra pleura, que es la que está aquí de color azul, que es la pleura parietal. Esta pleura parietal, como su nombre lo indica, está recubriendo toda la zona de las costillas, ¿sí? La porción de la diafragma, la área del mediastino y la cúpula del pulmón. En lo que vamos a ver, esta pleura parietal se divide en porciones. Entonces, ahora nos vamos a dirigir hacia el gráfico que tenemos a la derecha. En la parte superior está la pleura cervical, que es la que está de color anaranjado. Posteriormente, bajando hacia la derecha, todo lo que está de color celeste se divide en la pleura costal. Hacia la parte del diafragma, lo que corresponde a la pleura diafragmática. Obviamente lo que se encuentra hacia el lado del mediastino, la pleura mediastínica, tanto en la porción inferior como en la porción por encima, ¿no? Todo lo que colinda con el mediastino, recuerden que es el espacio que se encuentra entre ambos pulmones y este se encuentra lleno de corazón y de sistema arterial y venoso, ¿no? Y también corresponde a lo que son los bronquios, que ya vamos a ver cómo este árbol tráqueo bronquial, perdón, se divide. Entonces, ustedes ven, para esta práctica didáctica, se puede visualizar que hay un espacio entre la pleura parietal y entre la pleura visceral. Aquí hay líquidos, sí, hay líquidos, se habla de un líquido ceroso, que lo que permite es que no exista el roce y exista además el movimiento del pulmón y en los momentos de inspiración y de respiración. Esta zona es en la que se puede llegar a acumular de otro líquido exudado de procesos infecciosos, inflamatorios, que si hay alguna lesión a nivel pulmonar también cancerígena, tumoral, se puede llegar aquí a llenar de líquido. Este líquido, ¿qué va a hacer? De igual manera va a causar una presión a nivel del pulmón y no va a permitir que el pulmón se expanda y realice su función habitual. Entonces, estos espacios son valorados en el momento de una punción. No sé si ustedes han visto realizar una toracocentesis, perdón. Una toracocentesis significa sacar líquido de estos espacios, del espacio que se encuentra entre la pleura parietal y la pleura visceral. Siempre teniendo el cuidado de no lesionar pulmón, porque si nosotros lesionamos pulmón, hace su salida de aire hacia el exterior y puede acumularse en la zona de la piel. ¿Sí? Entonces es un hemotórax. Y un hemotórax, al acumularse aquí de aire, puede colapsar los pulmones y obviamente ustedes saben que sin pulmones la persona no va a poder respirar. Entonces, al hacer la toracocentesis se hace generalmente a partir del 9º arco intercostal,
con una punción en la que se coloca en la región exterior un anestésico local y se realiza una punción, puede ser con un catéter o con una aguja direccionada para ello en sentido superior. Siempre ustedes ven teniendo cuidado con lesionar a lo que corresponde al corazón, si es un pulmón del lado izquierdo, y del lado derecho, recuerden que tenemos el hígado, ¿sí? Entonces también teniendo cuidado con el hígado. Esto se realiza a nivel de la línea medio axilar anterior. Ustedes ya saben la división de las líneas axilares a nivel del tórax. Eso es lo que corresponde a esta gráfica. Y en la parte inferior tenemos a lo que corresponde al diafragma. En el diafragma ustedes recordarán que probablemente ya lo estudiaron en el anterior semestre, que este es un músculo, ¿no es cierto?, que va a ser el sitio de base de ambos pulmones, tanto del pulmón derecho como el izquierdo, con su centro tendinoso hacia cada uno de los lugares a nivel del diafragma y sus sitios, ¿no es cierto?, sus orificios de salida y de entrada de lo que corresponde a la aorta, al esófago y de la vena cava inferior. Entonces el diafragma también los había colocado aquí porque va a hacer una porción, va a ser su función importante en lo que corresponde al sistema respiratorio. Y ahora abordando lo que nos compete el día de hoy es en cuanto a los pulmones. Los pulmones, como ustedes ven aquí, son dos, ¿no es cierto? Son los órganos más vitales en la respiración. Su función principal, ¿cuál es? La de oxigenar la sangre, poniendo al aire inspirado en relación con la sangre venosa a nivel de los capilares pulmonares. Entonces, estos pulmones, ustedes los ven aquí, él siempre se los pinta de un color rosado, porque obviamente es el sitio donde se va a hacer el intercambio gaseoso. Pero si tal vez ahora que tengamos la oportunidad de irnos a Querochaca a realizar las prácticas y si el cadáver tiene estos pulmones, generalmente se habla que en un cadáver los pulmones se ven de color negruzco, a veces ya un poco más duros, más tensos, y se habla que en una persona viva son suaves, son ligeros, son esponjosos. ¿Sí? Eso para tomar en cuenta cuando hagamos la práctica. Si ustedes tienen la oportunidad de venir a la práctica, según lo que tengo entendido, es para el próximo año, ¿no? Tenemos ¿cómo se dividen los pulmones? En la parte superior tenemos el vértice en ambos lados, ¿no? Ustedes recordarán, este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. En el pulmón derecho tiene un vértice que tiene la peculiaridad de ser una figura cóncava, al contrario del borde inferior que es convexo, ¿no? A nivel de ambos pulmones en su base. Y tiene además los lóbulos, que esto siempre es pregunta en anatomía. El pulmón derecho se divide en 3 lóbulos, por medio la una por la fisura oblicua y otra por la fisura horizontal. Tomen en cuenta que la fisura oblicua va de región posterior a anterior, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver ahora que se dividan en segmentos los pulmones, que hay segmentos posteriores elevados e inferiores. Pero ustedes no se olviden de recordar lo que es el lóbulo superior y el lóbulo inferior y el lóbulo medio. Ambos divididos, uno por la fisura oblicua y otra por la fisura horizontal. Así se divide el pulmón derecho. En cambio, el pulmón izquierdo tiene una fisura oblicua, una sola fisura oblicua, que divide el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Ustedes pueden visualizar en ambos dos pulmones, se ven los vestigios, la zona de impresión de las costillas. Sí, que estas tiene una cara costal y además, como ustedes ven aquí, tiene un borde anterior y un borde inferior. La característica, además del pulmón izquierdo, es que ustedes pueden visualizar aquí que tiene una língula, se denomina esta salida de aquí,
que tiene la relación de ser como una lengua, que tiene el contacto con la incisura cardíaca o con el borde cardíaco a nivel del pulmón izquierdo. Sí, y como ya les dije, tiene su cara costal, la cara costal del pulmón. Esta es lisa, es convexa, tiene sus impregnaciones a nivel de las áreas costales y separa lo que corresponde al pulmón de obviamente aquí está la pleura parietal inicial por delante, ¿no es cierto? La pleura visceral y la cara costal del pulmón. De ahí tenemos el borde anterior con su cara mediastínica. En su cara mediastínica está en contacto con el mediastino. ¿Qué tenemos en el mediastino? Bueno, aquí en este se puede visualizar mejor. En esta cara mediastínica, ¿no es cierto? Estamos viendo ya separados, se retiró uno de los pulmones y este es el pulmón derecho. Entonces se puede visualizar aquí cómo la cara mediastínica tiene la impregnación, miren aquí del área donde discurre el esófago, por donde va la tráquea, por donde van las venas brachiocefálicas y además los surcos por donde van la vena cava superior, hacia abajo la vena cava inferior. También, como les decía, tenemos la área esofágica que va, ¿no es cierto? El esófago va por toda la cara mediastínica. Y lo que corresponde aquí, que tenemos de varios colores rosados, morados y celestes, que se puede visualizar que es el hilio del pulmón. El hilio del pulmón es la zona de entrada del pulmón. Entonces, se toma esta muestra del hilio pulmonar, tenemos acá, ¿no es cierto?, en la figura en B, y se puede visualizar las arterias pulmonares. El hilio pulmonar está conformado por las arterias pulmonares, por las venas pulmonares, por los bronquios, ¿no? Tanto el bronquio superior, el bronquio derecho y el bronquio inferior, y los nódulos linfáticos. Por aquí discurren lo que son los nervios, ¿no? Tenemos los nervios que ya, cuando ustedes vean neuroanatomía, se puede visualizar aquí, miren, cómo está pintado de amarillo el nervio vago, ¿sí? Que este va a tener su acción directa a nivel del diafragma, que también va a ayudar en lo que compete a la respiración. Si este nervio se ve afectado, afecta al diafragma y también es el implicado cuando una persona tiene hipo. Sí, es por la irritación, porque ustedes pueden visualizar que de igual manera este tiene su relación a nivel del esófago. En el gráfico anterior, aquí se puede ver ya cómo está a nivel de la caja torácica, ¿no es cierto? Tenemos al pulmón, miren aquí está la cara costal del pulmón, ¿no es cierto? El lóbulo derecho, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Como este tiene su estrecha relación con las venas, con la arteria y con la porción cardíaca, ¿sí? Con el pericardio, que este recubre el corazón, y el lado del pulmón izquierdo, como se puede visualizar, el pulmón izquierdo está en relación estrecha con el corazón, con sus dos lóbulos, el lóbulo superior, el lóbulo inferior, y se puede visualizar aquí cómo está la fisura oblicua, ¿sí? Y miren en la parte amarilla, que es lo que les decía, lo de los nervios, el nervio vago, los nervios vago izquierdo, el derecho y el nervio frénico, ¿sí? Entonces es para conocer acerca del pulmón, sus arterias, sus venas y cómo cada uno de estos se va dividiendo. En la parte del árbol traqueobronquial pueden visualizar que tenemos la tráquea y los bronquios, ¿no? Su división. Se habla que su división se divide en un bronquio principal derecho y en un bronquio principal izquierdo. Esto generalmente, la mayor parte de las veces, se habla que el bronquio principal derecho
es más corto y más dirigido hacia abajo, no cefalizado. El bronquio principal izquierdo, este se habla que es más largo y con su extensión hacia la izquierda, porque ustedes saben que en esta zona tenemos lo que corresponde al corazón. Entonces, por esa relación es que el bronquio tiene esa predisposición. Teníamos, les dice la introducción de esto, ya que nos habíamos saltado este gráfico de las líneas de reflexión parietal. Entonces, ahora que ya sabemos las pleuras, cómo están dispuestas, se encuentran dispuestas las caras pulmonares, ¿no es cierto?, con el mediastino, la relación con el corazón, sus arterias y sus venas. Tenemos líneas de reflexión. Ustedes pueden ver aquí que hay una línea roja, que lo que nos dice aquí es una línea de reflexión pleural o parietal. Y la línea de reflexión que se encuentra a nivel del corazón, que es el contorno del corazón, que es el pericardio. Estas líneas son las que van a dar el contorno a las cavidades pulmonares, la una a la derecha y la otra hacia el lado izquierdo. Dejan una impronta en la cavidad izquierda. La izquierda se habla que es mucho mayor que la derecha. Estas líneas van a separar, por así decirlo, a cada una de las estructuras. Entonces, la una inicia en la región superior de los pulmones, empiezan desde las cúpulas o desde el vértice y van hacia región external. La una, tanto la derecha como la izquierda, se dirigen hacia la región inferior y medial. La del lado derecho, que tenemos hacia acá, ¿no es cierto? La del lado derecho se va a continuar hacia la cara posterior del proceso sifoides, esto a nivel del sexto cartílago costal, donde va a ser su línea de reflexión y se va a dirigir hacia la parte medial o interior. Y la línea de reflexión del lado izquierdo, esta desciende de igual manera por la región media anterior y a nivel del cuarto arco costal realiza su deflexión hacia la región del pericardio, hacia el arco del corazón. Estas líneas, como les digo, son las responsables de separar cada una de las estructuras intercostales. Y la línea de reflexión pericárdica, que esta obviamente va a separar directamente lo que corresponde al corazón con los diferentes órganos. Ya, entonces una vez hablado esto, ahora sí vamos a hablar del árbol traqueobronquial. Este árbol tiene sus bronquios y posteriormente a sus bronquios ustedes pueden visualizar que de los bronquios principales, ¿no es cierto? Cada uno tiene su bronquio principal, se va a dividir en un bronquio superior, un bronquio medio y un bronquio inferior, tomando en cuenta que estos se desarrollan de acuerdo a las divisiones de los lóbulos, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya sepamos cómo son los lóbulos, tenemos el área de los bronquios. Los bronquios superiores, como ustedes ya van a ver posteriormente, van a dirigirse a cada uno de los segmentos que tenemos a nivel del pulmón en la región superior. Los bronquios lobulares medios van a dirigirse a lo que corresponde a todos los segmentos del lóbulo medio y también los segmentos del lóbulo inferior. ¿Por qué se lo dividen a los pulmones en segmentos? Estos segmentos son divididos
para facilidad anatómica en el caso de que alguna persona, un paciente, un joven, un niño tenga una lesión, ¿no es cierto? Entonces vamos a saber en qué segmento pulmonar se encuentra y cómo este tiene sus relaciones. Entonces, de igual manera, del lado izquierdo tienes únicamente su bronquio principal izquierdo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Y el bronquio lobular superior izquierdo y el inferior izquierdo. Entonces, estos bronquios se dividen de acuerdo a los lóbulos. Y aquí, haciendo un paréntesis de lo que ocurre a nivel del árbol traqueobronquial, se puede visualizar cómo los bronquiolos, ¿no es cierto? Aquí teníamos el bronquio, primero está la tráquea, bronquios principales, los bronquiolos. Los bronquiolos sacamos una pieza hacia la parte superior de sus pantallas y se puede ver cómo está este conformado. Tiene un área de conducción de la respiración, una parte terminal, y hacia la parte terminal, hacia la parte alveolar, donde se realiza el intercambio gaseoso. Entonces aquí miren, al realizar de igual manera el corte, un aumento con un microscopio de la porción alveolar de los bronquiolos, se puede ver cómo este tiene el bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio y los alveolos o los sacos alveolares. Entonces, en ese sitio es donde se realiza el intercambio gaseoso. Y aquí es lo que les hablaba de los segmentos pulmonares. Estos segmentos pulmonares están dados también por los bronquios segmentarios, que van a estar irrigados. Los segmentos, ¿por qué están divididos? Estos son, ya recuerdo que habían divisiones, ¿no es cierto? Entonces ahora son unas subdivisiones de las divisiones. Entonces son subdivisiones de los lóbulos. Son segmentos que van a ir formando cada uno de sus porciones, van a estar dados por los bronquiolos. De igual manera, como les había repetido, estos bronquiolos necesitamos conocerlos, ya que si se necesita extirpar una porción del pulmón, se lo hace además con su bronquiolo respectivo. ¿Sí? Estos están separados por tabiques de tejido conectivo. Entonces, estos al verlos en una pieza anatómica se puede ver cómo están separados por segmentos. Entonces, tenemos del lado derecho el pulmón el derecho y del lado izquierdo el pulmón izquierdo. En el caso del pulmón derecho, ustedes ven que se divide de igual manera en los tres lóbulos y sus tres lóbulos tienen una zona apical posterior y anterior, al igual que del lado izquierdo. Entonces, tenemos, miren, la zona apical que está de color negro en ambos dos pulmones, la zona anterior y la posterior que tenemos en la vista que tenemos hacia atrás, que se puede visualizar aquí. ¿Sí? Ustedes verán que tenemos aquí las cisuras, ¿no es cierto? Las cisuras horizontales que van a dividir ahora en el lóbulo medio, tanto del lóbulo del pulmón este es el lóbulo inferior del pulmón izquierdo y el lóbulo medio del pulmón derecho. Entonces aquí se puede ver que a nivel de los lóbulos inferiores también se dividen en segmento superior, en segmento basal posterior, en segmento basal lateral. Eso es lo que se puede ver del lado izquierdo y del lado derecho, de igual manera. El segmento superior, el segmento basal posterior, el segmento basal lateral y el segmento basal anterior. Y ahora en la parte anterior tenemos en el pulmón derecho el lóbulo medio, lateral y medial, y en el lóbulo izquierdo lo que corresponde al lingular y al lingular inferior, ¿cierto? Recuerden que esta zona de la língula, que es lo que les decía, tiene una estrecha relación con el corazón. No sé si tienen preguntas. Bueno, si hay preguntas, como sus compañeros me levantan la mano y saldamos las dudas. ¿Sí? Y tenemos también que se puede visualizar, ustedes ya saben, ¿no es cierto?, más que bien la vascularización a nivel de los pulmones. Cada pulmón tiene
recordarán, otra vez vamos con la circulación, ¿no es cierto? Tenemos la vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, salen, ¿no es cierto?, a través de las arterias pulmonares, llegan a través de las venas hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y pasa hacia la aorta. Entonces, lo que sucede en este caso es que las arterias pulmonares van a formar la raíz, la base de los pulmones dentro de la vascularización de sus pulmones. Estas arterias se van a dividir en arterias lobulares, de igual manera, así como tenía por segmentos, ¿no es cierto? Los bronquiolos también están las arterias divididas por segmentos, que son las arterias lobulares superiores, tanto derecha como izquierda. También tenemos las arterias lobulares inferiores, que se van a ir hacia los lóbulos inferiores, y las arterias intersegmentarias. Ya una vez que se dividen en grandes arterias, ¿no es cierto? También hay las arterias intersegmentarias, que estas van a tener relación con los segmentos del corazón. Esta es un sitio también importante para lo que ustedes ya vieron en el lado del ilio, ¿no es cierto? El ilio pulmonar. Otra vez volvemos a la parte del ilio del pulmón, en donde se puede visualizar la entrada de las arterias pulmonares, ¿no es cierto? En este pulmón derecho son dos, las venas pulmonares y lo que son los bronquios. ¿No es cierto? Que los bronquios, lo que van a tener cada uno de ellos, el bronquio lobular superior, el medio y el inferior. Perdón, en el lado derecho. Sí, estos son en el lado derecho. De ahí, pasando de la vascularización de los pulmones, que ya conocemos, aquí miren, aquí está lo que les comentaba del arco de la aorta, su relación con la tráquea, ¿no es cierto? Y sus bronquios, tanto el bronquio derecho como el bronquio izquierdo. Estas relaciones además con las arterias bronquiales que se puede visualizar aquí, ¿no? Como discurren en la región anterior de los bronquiolos, y hacia atrás obviamente el esófago con la relación que tiene cada una de ellas a nivel del mediastino. Y las venas, de igual manera, se puede visualizar cómo la tráquea tiene su relación con la vena cava superior a nivel de los bronquiolos, con las venas bronquiales tanto derechas como la bronquial izquierda. Y hacia abajo se puede visualizar la vena hemiácigos accesoria, la vena ácigos y la vena hemiácigos, sí, que realiza su puente y su conexión con la vena ácigos a desembocar a nivel de la vena cava superior. Y a nivel del plexo linfático, tenemos lo que corresponde al sistema de drenaje linfático, ¿no es cierto? Se pueden visualizar cómo hay los vasos linfáticos que se encuentran en la porción profunda, y miren el sentido de las flechas. Estos van de sentido caudal hacia craneal, ¿no es cierto? Y esto va a ir ascendiendo hacia cada uno de los nódulos. Los nódulos, como ustedes ven, inicialmente pulmonares, van a ir ascendiendo hacia los nódulos linfáticos traqueobronquiales, tanto superiores como inferiores. Tenemos los nódulos, ¿no es cierto? Esto es como las cuentas de un rosario, se denomina al tejido linfático. Y van a ir drenando tanto al conducto torácico como al conducto linfático derecho. Que miren, aquí se puede ver cómo estos desembocan a nivel de los ángulos que se forman entre la vena yugular izquierda y la vena subclavial derecha. ¿Sí? Se puede visualizar ahí. Y lo de los nervios que ya les comenté, que también discurren todos en la parte del mediastino.
Entonces, esta porción es la que debemos siempre tener en consideración, porque si hay una mediastinitis, una inflamación, o afecta algo, alguno de estos organismos, en este caso, el esófago, la aorta, los bronquios, el corazón, todo esto se va a ver comprometido en el caso de que exista una inflamación de uno de ellos. Es decir, si hay una inflamación del esófago, una ruptura del esófago, ya sabemos qué estructuras están en relación a nivel del mediastino. De igual manera con los pulmones, con los bronquios, con los bronquiolos. ¿Sí? Listo. No sé si quedó claro, si hay dudas en cuanto al sistema respiratorio. Listo, déjenme terminar pausa la grabación.